¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos la tercera generación de las camionetas de trabajo de General Motors denominadas CK. En particular, el día de hoy tenemos una Chevrolet Cheyenne de 1987. General Motors ha producido pickups desde los años 30, convirtiéndose en vehículos de trabajo altamente reconocidos principalmente en Norteamérica. Con esta tradición, en 1960 General Motors presentó la primera generación de la serie de camionetas CK, que cambiaban sustancialmente a sus antecesoras con formas más cuadradas que dejaban atrás la redondez de los 50. Estas nuevas camionetas se conocieron como las Chevrolet C10, C20, C30 o camiones medianos de trabajo pesado como los C40 y C80. Todos estos camiones contaban con tracción trasera, mientras que las versiones 4x4 se denominaban K10 o K20. También hubo variantes de GMC como la GMC 1000, la K1000, la 1500, K1500, 2500, 3000 y 6500. En México, estas camionetas se conocieron como las Chevrolet C10. La segunda iteración de la plataforma C o K llegó en 1967 con formas aún más angulares y seguía ofreciéndose tanto como Chevrolet o GMC, aunque con mayores diferenciaciones estéticas. Para México llegó como la Chevrolet C10 y utilizaba un motor V8 Small Block de 350 pulgadas cúbicas, pero fue hasta 1973 cuando la generación que tenemos el día de hoy fue presentada. En Estados Unidos siguió siendo ofrecida tanto por Chevrolet como por GMC en configuraciones de cabina sencilla o por primera vez de cabina doble. Los diseños ahora eran mucho más cuadrados y en 1981 se acentuó esta forma, pues tuvieron un rediseño estético que agregó por primera vez faros rectangulares. En nuestro país solo se ofreció en carrocería de cabina sencilla utilizando el motor V8 350 y era denominada la Chevrolet C10 Custom para las austeras, que después se convertirían en la Silverado y la Cheyenne para las versiones equipadas. Mientras que se ofrecía también una versión C20 Sport que después de 1988 se denominó la Hunter. En 1987 la cuarta generación de la plataforma CK fue presentada, pero la tercera generación siguió en venta y debido a esta interpolación de plataformas, la antigua plataforma CK pasaba a llamarse ahora RV, mientras que la cuarta generación mantenía la denominación normal C o K. En 1989 la tercera generación tuvo un rediseño con faros dobles para las versiones básicas y cuádruples para las equipadas como la Cheyenne, y en México recibimos este rediseño casi simultáneamente que en Estados Unidos, mientras que ahora las nomenclaturas de las versiones cambiaban, pues ahora eran la Chevrolet 1500, 2500 o 3500. Esta tercera generación fue descontinuada en 1991, dejando a la cuarta iteración como la única opción de camionetas pickup para General Motors. Bien, como les comento, el día de hoy tenemos una Cheyenne de 1987 que digamos era esta versión un poco más equipada, en donde originalmente teníamos asientos de velour, aire acondicionado, un radio AM y FM y equipo eléctrico para seguros y vidrios, a diferencia de una Silverado o una Custom. Fuera de eso, el interior es muy similar a sus hermanas, digamos, más prácticas, con un tablero de formas muy cuadradas, muy de los 80s, pero que tenía estas formas como muy centradas en el conductor, pues todo el tablero de instrumentos de hecho envuelve al conductor. En este cuadro de instrumentos contamos con prácticamente todo lo que esperaríamos: medidor de voltaje de la batería, de presión de aceite, temperatura del refrigerante, de nivel de gasolina, que como detalle curioso vemos que nos dice V o LL de vacío o lleno, algo que solo habíamos visto en Nissanes de los 80s. Y un velocímetro en la parte central. Del lado derecho del cuadro de instrumentos tenemos nuestros controles del aire acondicionado, muy típicos como de la época, con simples sliders o palanquitas que se recorren, una salida de aire acondicionado y debajo estaba nuestro radio. El volante era de plástico, de un tamaño digamos mediano y pues muy delgado como se acostumbraba en las épocas. El panel de la puerta estaba forrado en plástico originalmente, con un acabado intermedio en tela o en velour en este caso.
Y aquí pues en vez de tener una palanquita tenemos los controles de los vidrios para ambas puertas y para los seguros. Detalles cromados también muy típicos de los 70s, 80s. Pero fuera de eso pues poco más. Tenemos un descansabrazos aquí en la puerta. Y como buen auto antiguo pues tenemos unas aletas en las ventanillas delanteras que podemos abrir para tener una ventilación pues más directa hacia el conductor o el pasajero. Todas estas camionetas pick-up tenían espacio para 3 pasajeros al frente. En esta banca, que no era como tal una banca corrida, tenemos como 2 asientos laterales y uno al centro. Y como espacios de almacenamiento, digamos de los pocos que hay, están cuando se baja el respaldo de este tercer asiento en medio. Y ahí tenemos un par de portavasos de buen tamaño, no muy profundos pero utilizables. Y una charolita pues para poner objetos personales. Si lleváramos a 3 personas aquí, pues bueno, los espacios se reducen bastante porque en las puertas no tenemos. Simplemente tenemos un cenicero en la parte central del tablero. Y una guantera que si es de buen tamaño, podríamos llevar ahí a lo mejor una caja de pañuelos de papel, además de nuestros documentos del auto. Y una charolita al lado donde podemos poner cosas un poquito más pequeñas. Y donde nos decía que para esta camioneta debíamos usar gasolina Nova Plus. Todavía cuando las gasolinas tenían plomo. En la parte superior pues no encontramos nada más que unas viseras muy grandes, eso sí, para cubrir del sol a estos ocupantes delanteros. Y para los vanidosos pues teníamos un espejo, aunque solo del lado del pasajero. Y pues no tenía luz, entonces digamos que se quedaba ahí un poquito atrás a lo típico de la época. Pero considerando que es una camioneta de trabajo, suficientemente bien. Como les comentaba, a México únicamente llegaron estas camionetas con cabina sencilla, lo que significa que no tenemos asientos en la parte posterior, pero sí tenemos una ventanilla que se puede abrir, pues por si queremos a lo mejor pasar algo rápido de nuestra cabina a la caja de carga, o si en la época que no estaba tan penado, pues llevar a unas personas allá atrás con quien podamos pues comunicarnos abriendo estas ventanillas. Fuera de eso, la verdad es que no hay mucho más en el interior de esta Cheyenne, así es que ahora pasemos a manejarla. Bien, manejando esta Cheyenne de 1987, las sensaciones de manejo son todo lo que hemos hablado de autos americanos de los 80s. Dirección súper imprecisa, de hecho a veces se siente hasta un poco insegura porque por la masa de la camioneta de repente no hay nada de retroalimentación en el volante. No sabemos qué tanto tenemos que girar el volante para que haga ciertas maniobras. De repente nos sorprende con que tenemos que girar más, de repente con que menos. Al centro prácticamente no pasa nada. Es más sensación como de un timón de un barco. Pasa mucho tiempo para que realmente empecemos a girar. La suspensión en el caso de esta camioneta pues bueno ya está más rebajada, originalmente eran más altas, aún así se sigue sintiendo bastante digamos holgada en cuanto a la suspensión. No es que sintamos de primera instancia como las imperfecciones en el camino, pero después sentimos como todo el bamboleo de que pasamos por algún bache o algo así. Pero también como buen vehículo americano con un gran V8, la potencia siempre está presente. De hecho, como lo vimos en otros autos, digamos, musculosos de estas épocas, podemos pasar prácticamente todos los topes y salidas casi desde parado en segunda velocidad, porque hay muchísimo torque. De hecho, creo que sería más recomendable hacerlo así que salir en todos los topes desde primera, porque si de repente sacas demasiado rápido el clutch, es muy fácil que las llantas traseras patinen, que tengamos de repente estos saltos así como de camión como tal. Obviamente tenemos tracción trasera. Bueno, y esos sentimientos como de camión, digamos que es la constante al manejar este tipo de camionetas. Los pedales, por ejemplo, son como duros, como no tan dosificable el acelerador. La palanca pues es súper larga. Hasta eso no es tan imprecisa como uno esperaría en un auto o una camioneta de estas características y de estos años. Es relativamente fácil encontrar las 4 velocidades, incluso la reversa. Sí están como muy cortitas una de otra, o sea, primera y tercera y segunda y cuarta.
como que por el tamaño de la palanca esperaríamos que estuvieran más separadas, pero fuera de eso la verdad se domina sin demasiados problemas. El clutch es muy largo el recorrido, aunque la verdad es que acciona como la mitad del pedal, y aunque la tecnología en los frenos pues es bastante arcaica, aún así tenemos frenos de poder. Digamos que con la caja vacía detienen suficientemente bien el peso de la camioneta, que hablando de la caja, pues es una caja de tamaño digamos regular. Para los mercados mexicanos no había tantas opciones como otros de Norteamérica, como cajas largas y demás. La dirección, por cierto, también es hidráulica, aunque hay que como acelerar el motor para realmente que la bomba, digamos, nos ayude con la dirección. Si no, resulta ser de repente sí un poco dura. Es extraño porque al centro es muy suave y de repente se vuelve dura hacia los extremos. Entonces hay que acostumbrarse a ello, digamos. La visibilidad pues es buena, digamos. Tenemos espejos obviamente muy cuadrados, muy amplios, de prácticamente camión hacia los lados, que aunque son muy grandes no tienen como demasiados ajustes. Entonces entiendo perfectamente por qué, por ejemplo, esta camioneta en el espejo retrovisor central tiene de estos espejos como muy largos, convexos, como de taxista, porque solo así podemos dominar como toda la parte trasera, y de hecho como que nos ayuda a evitar el punto ciego lateral. Y como ven, la suspensión en caminos ya menos cuidados es muy saltona, se siente un bamboleo bien marcado de la carrocería, pues muy en el sentido de que era una camioneta de trabajo, nunca... Por más que tuviera un equipamiento un poco más completo, el aire acondicionado y vidrios eléctricos, son cosas que incluso en autos familiares de esta época eran no muy fáciles de ver, pues seguía siendo un chasis de trabajo. Las pickups de lujo como ahora las Longhorn y las GMC de Nally pues estaban todavía bastante lejos. Es sin duda una muy buena muestra de cómo eran las camionetas pickups hasta antes de los 90, cuando empezaron como a refinarse y a pensar en clientes que digamos no las necesitaran únicamente para el trabajo, sino como autos más o camionetas más de diario, más citadinas. Estas todavía eran como camioncitos en pequeño. Ya tenía bastantes más ayudas de las que esperaríamos, como la dirección hidráulica, pero aún así se sentían sustanciales, digamos. Y con eso vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto. Hasta entonces.